6. Si su Biblia no tiene esa tirita, no sé si usted tiene algún papelito para que lo separe. Si por última no tiene el papelito, usted va a usar su dedo y lo va a colocar ahí para que no pierda el texto. Versículo 1 dice: en el año de la muerte del rey Uzías. Y parece ser que para Isaías era importante que nosotros pudiéramos entender en qué momento de su vida había tenido esta visión que Dios le había permitido vivir, ¿sí? En el año de la muerte del rey Uzías. ¿Y quién era Uzías? Si usted me acompaña al segundo libro de Reyes, capítulo 15, sin ir a perder la cita, vamos a encontrar que el autor de Reyes nos da un resumen de la vida del rey Uzías. Vaya conmigo allá. Versículo 1. Dice: y en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Acá, Azarías es Uzías. Y ahorita lo vamos a explicar. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era ¿cómo? Jecolía. ¿De dónde? E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre, ¿quién era su padre? Amasías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y el Señor hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, mientras Jotán, su hijo, estaba al frente de la casa gobernando al pueblo de la tierra. Verso 6. Los demás hechos de ¿quién? Azarías, y todo lo que él hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ahora, entonces, el escritor de Reyes nos lleva ¿a dónde? Según ese último versículo, a Crónicas. Entonces, acompáñame a Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Ahí más adelantico de Reyes lo van a encontrar. Muy bien, dice: y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Entonces ya Crónicas nos lo muestra como ¿quién? Como Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Reyes nos lo presenta como ¿quién? Azarías. Y Crónicas y Isaías en su libro nos lo presentan como Uzías. Entonces, para que usted logre entender, en los países donde hay monarquía, donde hay reyes, normalmente a ese rey o a ese príncipe le ponen un nombre, él mismo lo elige para ser conocido. Entonces, el rey Felipe II, la reina Isabel III, y así, ¿cierto? Pero su nombre original con el que fue registrado puede que sea diferente. Dentro de la iglesia tradicional, usted lo va a entender mucho mejor, ¿sí? Cuando eligen a su líder, al Papa, ¿sí? Usted ve que su nombre es uno, pero él elige un nombre para ser conocido, ¿verdad? Asimismo, están haciendo acá con el rey Uzías. Desde la monarquía se usaba un segundo nombre para dar a conocer a ese rey. Entonces, podemos entender que esto viene desde los tiempos bíblicos, ¿sí? El cambio de nombre. Y edificó, versículo 2, él edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años. ¿De cuántos años murió entonces?
68. Muy bien sus matemáticas. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, y aquí nuevamente ratifica lo que nos dijeron en el libro de Reyes. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿Sí? Fue un hombre que se centró en agradar a Dios, en querer hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 5 encontramos algo o una palabra muy clave y dice, y persistió, ¿en qué? En buscar a Dios. Y solamente con este texto yo ya tendría para predicar el resto de la mañana. Pero solamente voy a hacer un poco de fuerza para que podamos volver al texto principal. Recuerde que estoy haciendo un contexto desde el mismo libro de Isaías, entendiendo por qué Isaías en la entrada del versículo 1 nos cuenta de que en el año en el que el rey Usías había muerto. Y dice el verso 5, y persistió en buscar a Dios. ¿Quién persistió en buscar a Dios? Usías, ¿cierto? Y parece ser que para buscar a Dios hay que persistir. Y para que usted me lo logre entender es cuando usted empieza un proceso, puede ser de estudio. Si usted empieza la universidad, ¿cuántos, los que ya han terminado y los que están en el proceso, han sentido deseos de abandonar la universidad por el nivel de exigencia que se tiene? Yo he sentido eso. Y trasnocharse y hacer tareas y una cosa y la otra y el profesor no reconoció lo que usted hizo. Eso te desanima, ¿cierto? Los que están empezando, un saludo para Isabela, que están empezando ese proceso, en algún momento se van a sentir así. Pero nosotros, cuando vemos, yo tengo que lograrlo, voy a ser profesional, voy a terminar, debo ¿qué? Persistir, estar ahí, aguantar, luchar. A pesar de todo lo que se me pueda aparecer, lo voy a lograr. Y parece que en la vida del Señor también es lo mismo. Es muy fácil empezar a buscar de Dios, pero es difícil mantenerse en los caminos del Señor. Y en los caminos del Señor debemos ¿qué? Persistir, aguantar, luchar, mantenernos. Aunque vengan las pruebas, las dificultades que me desanimen, aunque vengan las tentaciones, aunque vengan terceros o terceras, persistir en aguantar para estar firmes en los caminos del Señor. Y parece ser que eso trajo bendición a Usías. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mire lo que dice. Y mientras buscó al Señor, Dios ¿qué? Le prosperó. ¿Cierto? O sea que como resultado de persistir en buscar a Dios, Dios lo bendijo. Y usted dirá, pero a mí no me ha prosperado, yo no tengo riquezas como la que pudo haber tenido él. El hecho de que estés acá es una bendición de que Dios te ha prosperado. Amén. Que te tenga con vida, salud, que tengas un techo. Eso es una bendición. Y mire cómo lo detalla el versículo 6 en adelante. Salió y peleó contra los filisteos, derribó la muralla de Gá, la muralla de Jamnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios, mira el versículo 7, cómo lo ayudó contra sus enemigos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes y que habitaban en Gurbaal, y contra los meunitas y los amonitas. Imagina hasta dónde llegó el poder del rey Usías, que dice la Biblia que aún los amonitas, que eran un pueblo enemigo, pagaron tributo ¿a quién? A Usías. Y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy ¿qué? Muy poderoso. Todo eso sucedió en la vida de Usías
mientras él persistió en buscar a Dios y persistió en agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, cuando tú persistes, cuando todo va bien, todo es bonito, Dios me bendijo, Dios me bendice, tengo una vida llena de bendición. Pero a veces eso juega un mal papel en nosotros, la humanidad. Y eso fue lo que le pasó a Uzías. Si usted va conmigo al versículo 16, de ahí del capítulo 26 de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, mire lo que dice. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso, o sea, cuando todo estaba muy bien, cuando tenía todo el poder, cuando venció a sus enemigos, los postró a sus pies, los puso a pagar tributo a él. Cuando él empezó a ser famoso, su nombre se empezó a esparcir por toda la tierra de que era un hombre próspero y que Dios lo bendecía. Se llenó de orgullo y se olvidó del principio que era agradar a Dios. Del versículo 4, ¿sí? Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que oró, ¿qué? Corruptamente. Y fue, ¿qué? Infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor, ¿para qué? Para quemar incienso sobre el altar del ¿qué? Incienso, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que tenían derecho o los que estaban encargados de hacer esa ceremonia en el altar? Los sacerdotes, ¿cierto? ¿Del linaje de quién? Los levitas, ¿verdad? Y ellos eran los únicos que podían realizar esa ceremonia de quemar incienso. Pero Uzías se llenó tanto de orgullo, creyó que tenía tanto poder, que empezó a llenarse de orgullo, de decir, si el sacerdote puede hacerlo, yo también, porque yo como rey puedo ser más importante que el sacerdote. Y mire, versículo 18, y se opusieron al rey Uzías los sacerdotes y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a quienes, a los hijos de quién, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel. ¿A quién? A Dios, y no recibirás ¿qué? Honra del Señor. En otras palabras, lo que le está diciendo los sacerdotes a Uzías es, por cuanto fuiste infiel, gracias hermano, por cuanto fuiste infiel, ya Dios no te va a honrar más, te va a quitar los beneficios. ¿Cuáles eran los beneficios? Era prosperado, ¿cierto? Todo lo que hacía, ejecutaba, le salía bien, su fama, ¿verdad? Todo esto se lo iba a quitar. Versículo 19, pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ¿qué? No, ¿de qué? Se enojó, se llenó de ira, ¿cierto? Por lo que le acaban de decir los sacerdotes. Y mientras estaba irado contra los sacerdotes, ¿qué pasó? La lepra le brotó ¿en dónde? En la frente. Inmediatamente, porque fue en contra de un principio que Dios había entregado allá a los padres, a la primera generación del pueblo de Israel. Solamente los sacerdotes lo podían hacer. Pero él se corrompió su corazón y quiso ser como sacerdote al nivel de los sacerdotes. Y por esto Dios trajo una lepra, y dice la Biblia que brotó inmediatamente en su frente. Y la lepra para ese tiempo era algo vergonzoso, ¿sí? Tal punto que tenía que ser ¿qué? Aislado, alejado de la sociedad, de la familia, ¿sí? Y es en ese momento, luego de que él tiene lepra
y muere bajo esa vergüenza de la lepra, es que Isaías, vamos ahí otra vez a su libro, Isaías escribe en medio de esa situación donde el pueblo de Judá estaba a la deriva, pues nuevamente sus enemigos se estaban preparando para atacarle. ¿Quién eran sus enemigos? Los árabes, los galos, filisteos, ¿sí? Y ya estaban preparándose para atacar nuevamente al pueblo de Dios. Había incertidumbre de lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. Todo el mundo estaba desesperado. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a elegir otro rey? ¿Dios va a estar con nosotros? ¿Nos va a respaldar? ¿O nos va a retirar su apoyo, su respaldo, su fidelidad? Y es en medio de esa situación entonces que dice Isaías: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado ¿sobre qué? Sobre un trono alto y sublime. ¿Y cuando un rey o un monarca está sentado en su trono tranquilo? Cuando las cosas van bien, cuando su reinado va todo marchando full bien, ¿sí? Cuando está sentado un monarca tranquilo, recibiendo tributos, recibiendo elogios, todo esto cuando todo marcha bien. En otras palabras, cuando él tiene el control de todo su reino y de todo lo que está bajo su mando. Y este Dios, el que nosotros adoramos, es un Dios que está sentado en su trono y que tiene el control de todo lo que existe sobre nuestro universo. No solamente sobre la tierra, sobre el universo. Todo lo que han logrado descubrir a través de la ciencia, los científicos, la NASA, los universos, todas estas cosas, que agujeros negros, sobre todo esto Dios tiene el control. Y si existen extraterrestres, yo solamente tengo dos conceptos. Uno, que si ellos existen deben tener rodillas. Porque dice la Biblia que toda rodilla se postrará delante de él. ¿Sí? Y si existen, aún la presencia de Dios puede llegar hasta donde están ellos y él tener el control. Amén. No crea que porque hay guerras, rumores de guerra, que porque un gobierno, la política, todo esto, a Dios se le salió de las manos todo eso. No, Dios tiene el control. Mi pregunta sería entonces, para reflexionar, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Un equipo de fútbol? ¿Un deporte? ¿El golf? ¿Un familiar? ¿El novio o la novia? ¿Rigo, que ahora está más de moda? ¿Ya se habla más de Rigo que de la Biblia? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Porque si es Dios el que está sentado en el trono de tu corazón, entonces sería la palabra que usted más expresaría durante el día. Dios, que tiene el control de mi vida. Me levanté, Dios, gracias por este día. Voy a comer, Dios, gracias por este alimento. Viví una situación, me levanté preocupado, Dios, gracias porque tú tienes el control. ¿Sí? Pero realmente está sentado en nuestro trono. Y en medio de esa situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, que creería yo que estaban en código azul, ¿sí? Estaban ahí en la incertidumbre si iban a vivir o a morir, si iban a entrar en una guerra y si iban a salir con triunfo o derrotados, ¿sí? Y en medio de todo eso, entonces Dios muestra a Isaías una visión.
Versículo 2. Y por encima de él habían ¿qué? Serafines. Y cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. ¿Sí? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo es el Señor. En otras palabras, estos serafines, ¿qué estaban haciendo? Adorando a Dios. ¿Por qué Dios, en medio de una situación que está viviendo el pueblo de Judá, le permite ver esta visión a Isaías? Y era que el pueblo se estaba olvidando ¿de qué? De adorar a Dios. La pregunta es, ¿cuándo debemos adorar a Dios? En todo momento. No solo cuando todo va bien y cuando estoy persistiendo y Dios me está bendiciendo y estoy siendo bendecido por todas las áreas de mi vida. También en aquellos momentos como los que estaba atravesando el pueblo de Judá, Dios permite que Isaías vea esa visión para entender que era el Dios todopoderoso, que era digno ¿de qué? De la adoración. Me llamaba la atención que serafines, que es, digamos, de una de las clases de ángeles que hay o existen, desde su interpretación de la palabra es arder. ¿Sí? Serafines o serafín viene de su interpretación de arder. Y si usted mira, ¿quién fue el que tomó con las tenazas el carbón encendido? ¿Un qué? Un serafín, ¿verdad? Y ese arder entonces me llevó a profundizar. ¿Será que nuestra adoración a Dios está ardiendo? Para hacer una ilustración, yo no sé si usted vieron la noticia estos días de varios incendios que hubo y uno en especial en Bogotá que quemó muchas casas, ¿cierto? Y normalmente en estos lugares los incendios nacen de una vela, de una veladora, algo así. Y la llama de una veladora es ¿qué? Podríamos decir que pequeña, ¿cierto? Pero cuando este toma fuerza, arde, ¿sí? Y toma ventaja y empieza a incendiar todo lo que se encuentra, las camas, manteles, todo. Eso coge fuerza y ya no hay quien lo pare, ¿verdad? Llaman bomberos y los bomberos tienen que pedir apoyo porque ya cogió ventaja, ya no hay cómo frenar ese incendio. Empezó a arder, ¿verdad? Asimismo, si lo traemos a nuestra vida espiritual, la pregunta es, ¿en qué nivel de llama está nuestra adoración a Dios? ¿Sí? ¿En qué nivel está nuestra adoración a Dios? ¿Una llama chiquita o está ardiendo? Estamos adorando a Dios en medio de esas situaciones difíciles que se nos presentan. Llama la atención que la adoración es tan importante que nosotros a veces la hacemos a un lado o la desechamos. Normalmente, cuando las cosas no están bien como estaba en ese momento para el pueblo de Judá, nuestra oración es: Señor, vengo delante de ti, implorando la misericordia, implorando que Él se manifieste, dándole ideas a ese Dios todopoderoso que solucione tu vida. Señor, es que si tú me envías un hermano con plata que me traiga esos 500,000 que yo necesito, si tú tocas el corazón del pastor, ¿sí? Y le empezamos a dar idea a Dios cómo orar. Si yo voy y consulto mi saldo en el cajero y me saliera que tengo 2 millones. Y empezamos una oración, adoración.
a través de una plegaria, que no está mal, está bien. Pero si usted va conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, del 9, que es donde encontramos la oración modelo entregada por Jesús, ¿sí? ¿Cómo empezó su oración? Padre nuestro, que estás ¿en dónde? En los cielos. Este mismo Jesús nos muestra a través de su oración o de su modelo de oración que para nosotros lo principal o el inicio de nuestra relación en intimidad con Dios es ¿qué? La adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. El Hijo de Dios adorando al Padre. El Hijo de Dios nos muestra cómo nos debemos nosotros acercar a Dios a través de la oración y cuán importante es la adoración en medio de esa relación. Padre nuestro nos lo muestra como un papá, ¿sí? No empezó su oración, Señor, perdona mis pecados, porque a veces sentimos ese sentido de culpabilidad para que Dios me pueda escuchar y Señor, perdona mis pecados. Nuestra oración debería empezar con una adoración. Porque más adelante Jesús emplea las peticiones, las súplicas, los ruegos después de adorar. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra, ¿como qué? Como en el cielo. Y ahí sí viene el perdón. Y perdónanos, o perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como también ¿qué? Y bueno, ahí tendría que meterme en otra predicación. Y si usted quiere fortaleza, dice, y no nos metas en ¿qué? Mas líbranos del mal. Nuestro modelo de oración normalmente es tomar estos dos versículos, 12 y 13, y emplearlo en la parte de arriba, de primero. ¿Sí? Y ya la adoración la hacemos más adelante. Pero estamos llamados a adorar a Dios, aun cuando estamos en un código azul. Jesús en el monte Getsemaní, si usted va al capítulo 14 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús fue al monte Getsemaní y que estaba en una situación de crisis, angustiado, desesperado por lo que se venía, dice que luego de dejar a sus 3 discípulos que había pedido que le acompañaran, elevó una oración y dijo, Abba, Padre. Si es posible. Pero empezó ¿con qué? Adorando a Dios, reconociendo que de Él podría venir esa ayuda que Él necesitaba. Es necesario adorarlo y poder, en medio de nuestras crisis y de nuestro código azul, poder alabarle a nuestro Dios. Versículo 5. Entonces dije, ¿hay qué? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Pues ¿soy qué? ¿Soy qué? Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios ¿qué? Inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Ese ay es un ay de lamento, hay un ay de dolor. Isaías pensó que al ver esa visión que Dios le estaba permitiendo conocer, entendió que desde su naturaleza humana pecaminosa, él no tendría por qué estar ahí.
Este Dios que es santo, que es puro, y ahora yo estoy acá siendo un hombre pecador y que habita en un pueblo de labios inmundos, merezco la muerte. Ahora, ¿cómo interpretar esos labios inmundos? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Qué dirían o qué significaría esa expresión de labios inmundos? Díganos sin miedo. Grosero, mentiroso, no edificable, ¿cierto? Un pueblo que no edifica, que el medio, cuando él dice, el medio de un pueblo inmundo, quiere decir que ese pueblo hablaba todo bien, menos de quién, de Dios, que lo que decían, lo que hablaban, no agradaba a Dios. Aún teniendo sacerdotes, aún teniendo líderes que los acercaba a Dios, este pueblo era de labios inmundos. Y nosotros podemos estar acá en este lugar y ser un pueblo de labios inmundos, porque no honramos a nuestro Dios, porque no hablamos de nuestro Dios, de las grandezas, porque no adoramos a nuestro buen Dios. Se me pasaba que en el versículo 4 dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Y ese humo, en la interpretación bíblica, habla de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. En otras palabras, cuando tú adoras, tu lugar donde estás allí orando, se llena de la presencia de Dios. Al segundo día, cuando regresé al hospital Pablo Tobón, volví a ingresar. Ingresé toda la semana. Eso me cautivó. Y me provocaba pararme allá cuando entraba gente a orar a Dios y a predicarles, darles un mensaje. Y recuerdo que el segundo día que entré, cerré mis ojos y otra vez estaba solo. Y yo empecé a orar a Dios y esta vez no oré por mi vida. Empecé a exaltar a Dios y yo miraba las imágenes y bueno, y yo cerraba mis ojos y yo, Señor, yo te adoro a ti. Cuando lo abría nuevamente, ese lugar estaba lleno. ¿Sí? Y ingresa un niño sonriendo en medio de la situación. Un niño, tenía alrededor de, yo le pongo por ahí 10 años, no muy grande. Cuando él se quita la gorrita y estaba calvito, yo entiendo que es un niño con cáncer, ¿cierto? Y él me miró y se sonrió y me hizo así. Y yo, este niño tal vez no entiende, o pueda que lo entienda porque no sé cómo está viviendo su enfermedad, pero entró y me hizo así, como fuerte, somos fuertes. Y él entró, luego de hacerme así, se volteó con su mamá y se arrodilló junto con su mamá y levantó sus manos hacia Dios, diciendo gracias. Yo, este niño es una causa de que la presencia de Dios llene este lugar. ¿Sí? Y así mismo debe suceder en nuestras vidas. Y en medio de este pueblo o de lo que estaba sucediendo, aunque era un pueblo inmundo, Dios estaba derramando su presencia y estaba dispuesto a hacerlo. Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado ¿de dónde? Del altar con las tenazas, ¿sí? Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto te ha tocado, tus labios y tus labios es quitar, y me enredé aquí.
Y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado ¿qué? Tu pecado. ¿Qué pasaba en el altar? ¿Qué sucedía en el altar? El sacrificio, ¿cierto? ¿Y qué se sacrificaba allí? El cordero. Y si alguno entendió esto, fue Isaías. Por eso, cuando él enfoca para hablar del Mesías, es el único profeta que da detalles de lo que iba a sufrir el Hijo de Dios, el Mesías. Capítulo 52, a partir del verso 12 hasta el versículo 13 del capítulo 53, Isaías detalla el sufrimiento del Hijo de Dios. Y aunque era algo representativo, lo que le estaba diciendo a Isaías es que desde el altar saldría tu perdón, que desde el altar saldría tu fortaleza, tu esperanza, en medio de la crisis que estaba viviendo. No solamente él, sino todo ¿qué? El pueblo. Aunque estaban en código azul, ese ángel estaba mostrando que a través del altar saldría una esperanza llamada salvación. Saldría una esperanza llamada Jesús. Y ni qué hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso, si usted me acompaña, ahí en los capítulos adelante, 53 de Isaías, versículo 4 dice, ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y cargó ¿con qué? Con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. Desde ese altar, desde ese sacrificio del Cordero, y que para nosotros, para nuestro contexto ya representa a Jesús, vino una voz de esperanza, vino una voz de salvación. En medio de tu crisis, de tu código azul, ese Dios quiere mostrarte a través del gran sacrificio que tú tienes una esperanza en Él. Señor, pero es que me duele. No te preocupes. Sobre mí fueron cargados tus dolores. Señor, que soy un pecador. No te preocupes, tus iniquidades yo las llevé. ¿En dónde? En esa cruz. Y termino diciendo en el versículo 8, luego de que sucede todo eso, dijo, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Vemos que en medio, desde el contexto, desde el pasaje, desde el versículo 1, el pueblo de Judá estaba desesperado, estaba al borde de la perdición, estaba al borde de ser saqueado, de ser nuevamente atacado. Maru, ¿me ayudas acá, por favor? De ser atacado, ¿sí? Pero aún así, Dios se glorifica a través de un hombre, de un profeta, de Isaías, ¿sí? Y le muestra que en medio de esa situación, el Rey, el Todopoderoso, debe ser ¿qué? Adorado, exaltado. Y le muestra, ¿cierto? Y que Dios estaba dispuesto a perdonar el desvío que había tenido el pueblo de Judá a través de su rey Usías, y estaba dispuesto para
perdonarlo y nuevamente prosperarlo. Estaba dispuesto nuevamente a bendecirle y a mostrarle de que Él sería su Dios. Que en medio de ese código azul, cuando estaban perdidos, había un aliento de salvación que saldría de un altar. Y que ese altar, que era un lugar de sacrificio del Cordero, iba a ser representado por el Hijo de Dios, para que tú y yo tuviésemos la esperanza y la salvación de que todos nuestros problemas, de que todas nuestras dificultades, Él ya las había solucionado, ya las había cargado. Que cada uno de esos azotes que Él recibió, lo hacía pensando en que si tú te ibas a tener pruebas, dificultades, recordarás de que Él ya vivió ese dolor, ese desespero. Y luego de todo esto, entonces se levanta una voz de clamor. ¿Y a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir a contarle todo esto al pueblo? En los últimos días venimos hablando de una estrategia para bendecir a otras personas, casas de paz. Y usted dirá, no, aún sigue con la duda, aún sigue con la incertidumbre. ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hablar? Mi pregunta es, ¿Dios no ha hecho nada en tu vida? ¿Acaso Dios no ha hecho milagros en tu vida? ¿Qué tal si le cuentas a esa persona que está desesperada que Dios un día vino a tu vida, que alguien te mencionó la palabra o el nombre Jesús y que ese día tu vida cambió? Y cambió porque tú decidiste creer en Él. Y que tú te has sentido al borde de la desesperación, de recaer, de estar allí, de no continuar. Pero ha venido una voz de esperanza. Ha venido una solución sobrenatural que tú a veces ni entiendes cómo sucedió. Hay algo para contar. Si usted va a esos lugares donde hay reyes, príncipes, hay monarquía, usted va a encontrar que la gente habla. Hay, ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre. Museos, solamente de reinos, para contar la historia desde el primer rey hasta el último, al actual. Para contar cosas de lo que él o ella ha realizado. Para contar las bondades de ese rey. Y si nosotros que tenemos al Rey de la vida, al Todopoderoso, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de Él? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir nuestra boca y pronunciar, Él cambió mi vida? Al tercer día que volví, nuevamente ingresé a la capilla. Y ese ya era mi lugar de congregación. Y cuando entré esa vez no estaba solo, había un señor. Y estaba llorando. Ese día me arriesgué, me senté a su lado y le puse mi mano en su hombro. Y yo soy un poco sensible, usted me ve así serio, mala clase, pero tengo mi corazoncito. Y yo empecé a llorar con él. Y él me decía, se me fue. Ese día el código azul tuvo un final no bueno. Y yo cerré mis ojos y empecé a orar por él para que Dios le bendijera. Pero empecé a pensar que a veces ese código azul no vamos a salir de allí como usted y yo quisiéramos. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Señor, hágase
tu voluntad. Ahorita cantábamos una canción al comienzo. Te tengo algo así de: mi corazón es una ofrenda para ti, y lo que me pidas te devolveré. Algo así, Joan. Te devolveré. Cuando yo leí esas palabras, ¿estamos dispuestos a devolverle a Dios? ¿Estamos dispuestos a entregarle lo que Él nos pida? Para esta persona, el código azul fue el final de la compañía de su esposa. Para usted y para mí, un código azul siempre será una bendición independiente de su final. Y si lo hablamos tan literal a lo que se refiere el código azul, la muerte, la Biblia dice que para nosotros la muerte es ¿qué? Una ganancia. ¿Sí? El vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero saben que muchos de nosotros no estamos todavía preparados para ir a vivir esa ganancia. Nos da miedo. Y yo pensaba en mis hijas y me senté esta semana con ellos y le decía a Violeta: hija, si algún día falto primero que tú, ten la tranquilidad y la esperanza de que en el cielo nos vamos a volver a ver. Que eso quede grabado en tu corazón, que tú y yo nos volveremos a ver, que nada nos va a separar. Mientras estemos cerca de Cristo, Cristo será nuestra esperanza para estar nuevamente en la eternidad. Amén. Cierra tus ojos. Y yo no sé si tú estás en código azul. Yo no sé si tal vez estás persistiendo y estás siendo un hombre, una mujer bendecida, bendecido por Dios. No sé cuáles las circunstancias de tu vida en este momento. Pero si estás persistiendo, todo va bien. No te falta nada. Las cosas marchan bien en tu vida personal, familiar. Yo oro a Dios para que cuide tu corazón y para que tú nunca olvides que todo lo que tú tienes y has logrado hasta el día de hoy solamente ha sido por su gracia, por su amor, por su fidelidad a ti. Tal vez estás siendo bendecido en lo material. Y es bueno, no es malo. Pero pídele al Señor que guarde tu corazón. Y que aún en medio de ese momento bueno, tú sigas dándole la gloria, tú sigas adorándolo. Pero también me puedo encontrar con personas que en este momento están en código azul. Personas que están desanimadas. Personas que tal vez piensan de que Dios está tardando en venir a su rescate. Tal vez tú sientes que en tu vida espiritual estás en código azul, porque tu relación con Dios está agonizando. Y se me viene en este momento a mi mente de cómo en el cielo está mirando la vida de muchos de ustedes
gritando, código azul, código azul. Ha dejado de leer la Biblia. Código azul. Ha dejado de orar al Padre. Ha dejado de adorar. Código azul. Código azul está dejando de confiar en Dios. Código azul quiere irse de la iglesia. Código azul, sus amigos, sus amigas lo están desviando del camino al Padre. Código azul, su tristeza lo está alejando cuando debería acercarlo al Padre. Código azul. Y veo a ese Jesús intercediendo, como lo dice su palabra, nuestro abogado. Papá, no dejes que se vaya. Papá, no dejes que se vaya. Dios de mi vida, no dejes que se vaya. Yo pagué un precio por él, por ella. Enséñale que lo que está viviendo, muéstrale. Levanta a alguien y dile que eso que está viviendo será pasajero, que su vida no se quedará allí, que mañana se levantará con poder y verá la gloria de Dios y podrá testificar que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él está sentado en el trono de su corazón. Y si tú te sientes así, en código azul, yo te invito a que te pongas sobre tus pies.